Después de que le robaran a mi abuelo multimillonario, mi hermana compró una casa y un coche nuevos. Una semana después, me llamó y gritó, ¿qué has hecho? Te odio. Mi venganza fue. Todavía recuerdo el sonido de la puerta de la caja fuerte del abuelo al abrirse. Lento, hueco, final. Las cajas de terciopelo habían desaparecido. Los cajones estaban vacíos. $500,000 en efectivo y el collar de zafiros de la abuela se habían desvanecido sin dejar rastro. La policía dijo que no había señales de entrada forzada. Pero no necesitaba que me dijeran lo que mi instinto ya lo sabía. Esa noche, mi hermana Harper publicó una foto en línea de pie frente a un Audi plateado nuevo. Champán en una mano, llaves en la otra, con la leyenda, nuevos comienzos. Mi abuelo multimillonario se sentó en silencio, mirando la pantalla, con el rostro gris bajo la luz de la lámpara. Una semana después, Harper me llamó, con la voz temblorosa. ¿Qué has hecho, Kingsley? Te odio. Yo solo sonreí, viendo la luz del teléfono parpadear en mi rostro. Porque para entonces, mi venganza ya estaba completa. Cuando creces en una casa llena de suelos de mármol y pinturas al óleo, dejas de notar el precio de las cosas hasta el día en que ves cómo todo desaparece. Esa mañana, entré en el estudio del abuelo llevando su café favorito, negro, con un azúcar, y me quedé helada. La puerta de la caja fuerte estaba abierta, una boca de metal bostezando en silencio. Los cajones de adentro estaban vacíos, excepto por una única bolsa de terciopelo rasgada en la costura. Grité, «¡Abuelo!». Mi voz sonó pequeña en la habitación resonante. Apareció momentos después, todavía en bata, su bastón golpeando el suelo de madera. El color se le fue del rostro cuando vio la caja fuerte abierta. «No», susurró, tropezando hacia adelante. «Kingsley, estaba cerrada con llave anoche». La revisé yo mismo. Me agaché junto a la caja fuerte, trazando el dial. Sin rasguños, sin señal de que la forzaran. Alguien sabía la combinación, dije en voz baja. Me miró con incredulidad primero, luego con el corazón roto. Solo 2 personas conocen la combinación, tú y yo. Yo no la abrí, dije. ¿Lo juro? Lo sé, dijo suavemente. Pero podía darme cuenta de que su mente ya estaba dando vueltas. Para cuando llegó la policía, el sol de la mañana se había vuelto agudo y cruel. Fotografiaron todo, buscaron huellas dactilares, hicieron preguntas que se sentían mecánicas. ¿Cambios de personal recientes? ¿Visitantes? ¿Familia? Esa última palabra, familia, quedó suspendida en el aire como veneno. Cuando los oficiales se fueron, el abuelo se hundió en su sillón y se frotó las sienes. Se llevaron todo. Kingsley, las joyas de tu abuela, el efectivo, los documentos, décadas de mi vida. Puse mi mano sobre la suya. Descubriremos quién hizo esto. Pero incluso mientras lo decía, mi teléfono vibró. Una notificación. Miré hacia abajo y me congelé. Era mi hermana Harper. Su publicación iluminó mi pantalla. Una selfie en el espejo frente a una cocina de lujo con encimeras de mármol blanco y accesorios dorados. Leyenda, finalmente, hogar nuevos comienzos casa de sueños. Adjuntas había 2 fotos. Un brillante Audi plateado en una entrada de coches y su esposo Dylan sosteniendo las llaves, sonriendo como un tonto. Mi pulso se ralentizó. Frío, calculado. La caja fuerte había sido vaciada el martes por la noche. La foto de la nueva casa de Harper fue publicada el jueves por la mañana. No le dije una palabra al abuelo. Simplemente apagué mi teléfono y forcé una sonrisa. Descansemos un poco. Hablaremos con el detective Miller mañana. Pero más tarde esa noche, me senté en la oscuridad en mi escritorio, revisando el perfil de Harper. Casa nueva, coche nuevo, ropa cara. Su vida había cambiado de la noche a la mañana. Y justo después de que la fortuna de nuestra familia se desvaneciera, repetí su voz en mi cabeza. De la última vez que hablamos, tú y el abuelo siempre actúan como si el mundo les debiera algo. Quizás es hora de que las cosas se equilibren. ¿Equilibraran? Ahora entendía lo que quería decir. Mientras la casa se quedaba en silencio, miré hacia el pasillo donde estaba la habitación del abuelo.
Todavía podía oír su tos débil, el sonido de un anciano tratando de aferrarse a la dignidad. Y en ese momento, me hice una promesa. No iba a llamar a la policía de nuevo. No iba a suplicar por justicia. Iba a recuperarla yo misma. Porque si Harper pensaba que podía robarle a un multimillonario y marcharse sonriendo, aún no había conocido la versión de mí que despertó esa noche. A la mañana siguiente, el abogado del abuelo, el señor Dalton, vino. Era el tipo de hombre que podía hacer que la simpatía sonara como una cláusula legal. Sin evidencia clara de entrada forzada, dijo, la compañía de seguros podría rechazar la reclamación. Haré lo que pueda. El abuelo asintió débilmente, con los ojos perdidos en algún lugar más allá de la habitación. La caja fuerte detrás de él permanecía abierta, un feo recordatorio de la traición. Mientras Dalton hablaba en círculos sobre el papeleo, noté algo en el escritorio del abuelo. Una pila de talonarios de cheques viejos, a uno le faltaba una página arrancada. Mis instintos se agudizaron. Cuando Dalton se fue, pregunté, abuelo, ¿Harper te pidió dinero prestado recientemente? Él frunció el ceño. Mencionó que Dylan estaba teniendo problemas con su negocio de tecnología. Les di algunos consejos, no dinero. ¿Te pidió la combinación de la caja fuerte? Dudó, luego exhaló. Dijo que necesitaba recuperar algunos documentos familiares antiguos mientras yo estaba en el médico. Le di la combinación. Cerré los ojos. ¿Y no la cambiaste después? No. ¿Por qué lo haría? Eso era todo lo que necesitaba saber. Pasé el resto de la tarde fingiendo consolarlo mientras mi mente hacía cálculos como una tormenta silenciosa. Harper tenía el motivo, el acceso y la oportunidad. Simplemente aún no tenía miedo. Esa noche, conduje hasta su nueva dirección. La casa estaba en Desert Tree, una de esas comunidades de lujo donde las fuentes gorgoteaban en el desierto y cada césped parecía la portada de una revista. Su Audi estaba en la entrada, la luz del sol brillando en su capó como una burla. Aparqué al final de la calle y observé. A través de la ventana, vi a Harper riendo. Copa de champán en alto. El brazo de Dylan alrededor de sus hombros. Mi teléfono vibró. Un mensaje de ella. Harper, espero que el abuelo esté bien. Estoy rezando por él. Tiene el corazón roto. Nos robaron. Harper, oh, Dios mío, eso es horrible. ¿Alguna idea de quién fue? Todavía no. Harper, manténme informada. Iré a visitarlo pronto. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Quería escribir, ya lo visitaste, pero lo borré. En su lugar, tomé fotos. El coche, la casa, la marca de tiempo. 2 días después, contacté a un viejo amigo, Jacob Aaron, un investigador financiero privado con el que solía trabajar en el banco. ¿Estás diciendo que tu hermana compró una casa de $500,000 en efectivo justo después de que le robaran a tu abuelo?, preguntó. No en efectivo, dije. La financió, pero el pago inicial, $45,000, fue en efectivo. Quiero saber de dónde vino. Silbó suavemente. Eso no es una coincidencia. Envíame lo que tengas. Nombre del banco, nombres legales completos, cronología. Investigaré discretamente. ¿Lo hice? En 24 horas, me devolvió la llamada. Kingsley, esto no te va a gustar. Su esposo depositó 25,000 en efectivo el día después del robo. Luego otros 20,000 en una cuenta diferente 3 días después. Ambos fueron marcados para revisión, pero aún no investigados. Porque los dividió en cantidades más pequeñas por debajo de los límites de reporte. Se llama estructuración. Agarré el borde de mi escritorio, la ira hirviendo fría y constante. No son solo ladrones, dije. Son aficionados. Jacob hizo una pausa. ¿Quieres que lleve esto a la policía? No, todavía no. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Dejar que piensen que han ganado? Colgué y me volví hacia el retrato del abuelo en la pared. Su yo más joven, confiado, digno. Construiste un imperio con paciencia, susurré. Lo reclamaré de la misma manera.
Esa noche, abrí un nuevo archivo en mi portátil. Operación Equilibrio. Dentro, escribí la primera línea. 15 de febrero, robo confirmado. Harper adquiere activos. Observar, registrar. Esperar. Toda guerra comienza con una lista. Y la mía acababa de empezar. 3 días después de mi llamada con Jacob, me envió un archivo, un PDF impecable, números, fechas, transferencias, pruebas frías y limpias de que Harper y Dylan habían tocado el dinero del abuelo. Pero las pruebas no eran suficientes. Todavía no. Quería que estuvieran acorralados, jadeando. Quería que sintieran ese mismo terror hueco que el abuelo había sentido al mirar la caja fuerte vacía. Esa noche, volví a la mansión. El abuelo estaba sentado en el estudio, sus gafas de lectura deslizándose por su nariz, un sobre legal temblando en sus manos. Es la compañía de seguros, dijo. Están negando la reclamación. No hay señales de entrada forzada. Levantó la vista, con los ojos vidriosos. Kingsley, tal vez deberíamos simplemente seguir adelante. Seguir adelante. 2 palabras que sabían a ceniza. Asentí porque no podía soportar decirle la verdad todavía. Si supiera que Harper estaba detrás de esto, lo mataría más rápido que la edad. Después de que se fue a la cama, saqué las fotos que había tomado de la casa y el coche de Harper. El Audi brillaba incluso bajo las luces de la calle, un arrogante trofeo plateado. Amplié una de las fotos. Ahí estaba, la pegatina del concesionario todavía en la matrícula. Perfecto. A la mañana siguiente, conduje hasta el concesionario de Audi en Scottsdale. El aire olía a cuero nuevo y mentiras. Un vendedor con un traje de carbón se acercó con una sonrisa. ¿Busca algo en particular? Solo estoy mirando, dije. Mi hermana compró un coche aquí recientemente, un Q7 plateado. Harper Davis. Su sonrisa vaciló ligeramente, luego regresó. Sí, la recuerdo. Un coche precioso. Pagó una buena parte en efectivo. ¿Cuánto?, pregunté, fingiendo curiosidad casual. Unos 25.000 de entrada, se rió entre dientes. Ojalá más compradores fueran así. Le di las gracias y me fui, con el corazón martilleando, pero mi rostro tranquilo. Afuera, respiré lentamente. La cronología coincidía. 3 días después de que el dinero del abuelo desapareciera, Harper pagó $25.000 en efectivo por un Audi. 2 días después, otros $45.000 en efectivo para el depósito de la casa. Ni siquiera había esperado una semana. De vuelta en casa, añadí nuevas entradas a la operación Equilibrio. 15 de febrero, robo confirmado. 18 de febrero, compra de Audi Q7, $25.000 en efectivo. 21 de febrero, depósito de la casa, $45.000 en efectivo. 25 de febrero, hipoteca aprobada. Debajo, escribí, los estúpidos siempre se mueven más rápido que los inteligentes. Esa noche, Harper llamó. Hola, hermana. El abuelo ha estado muy callado últimamente. ¿Cómo lo está llevando? Está sobrellevándolo bien. Estaba pensando en pasar este fin de semana. No lo hagas. Una pausa. Luego esa risa nerviosa que conocía demasiado bien. ¿Qué se supone que significa eso? No necesita tu compasión. Necesita honestidad. Perdona, espetó. ¿Estás insinuando algo? No, dije, manteniendo mi tono plano. Estoy diciendo que el momento oportuno lo es todo. Colgó. 2 noches después, me despertó la vibración de mi teléfono. Era Jacob de nuevo. Encontré algo más, dijo. Los documentos de la propiedad muestran que los ingresos de Dylan son de $65.000 al año. Sin embargo, declaró casi $70.000 en efectivo en 10 días. Sin préstamos, sin herencia, sin transferencias. Lo que significa que blanquearon el dinero del abuelo directamente. Si el IRS viera esto, se darían un festín. Sonreí en la oscuridad. No te preocupes, lo verán. Después de colgar, no pude dormir. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del viejo reloj de pie.
Su ritmo era agudo, implacable, como una cuenta atrás. En mi mente, podía ver a Harper y Dylan riendo en su nueva sala de estar, creyéndose intocables. Pero la justicia no grita, espera, y yo era paciente. Antes del amanecer, redacté otra lista. Esta solo tenía 3 líneas. Aprender la ley fiscal de Arizona. Rastrear deudas de propiedad impagadas. Hacerla pagar en su propia moneda. Cuando terminé, cerré el portátil, mirando mi reflejo en la pantalla negra. Por primera vez desde el robo, ya no parecía la nieta afligida. Parecía una cazadora. Durante semanas, dejé que Harper creyera que había seguido adelante. Respondí a sus mensajes de texto con medias frases educadas, le pregunté por su hermosa casa nueva. Incluso le envié un emoji de sonrisa educada cuando se jactaba de la piscina. Todo era parte del acto. La calma antes de la tormenta. Mientras ella jugaba a la casita con dinero robado, yo estaba convirtiendo cada onza de mi ira en papeleo. El abuelo siempre decía, el poder no es ruidoso, Kingsley. Está documentado. Así que empecé a documentarlo todo. Mi siguiente parada fue la oficina del centro de un antiguo colega de Jacob Arlan, un abogado inmobiliario llamado Marcus Webb, el tipo de hombre que hablaba en cláusulas y pensaba en contingencias. Me saludó con un firme apretón de manos y una curiosidad cautelosa. Jacob me dijo que estás recopilando información. No información, corregí. Influencia. Le entregué una carpeta gruesa con impresiones, transferencias bancarias, registros de propiedad, capturas de pantalla del anuncio de la nueva casa de Harper. Los hojeó, frunciendo el ceño. Esto es exhaustivo. Tienes fechas, movimientos, todo menos una confesión. La confesión no es necesaria, dije. La prueba de la inconsistencia sí lo es. Webb se reclinó en su silla. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? Quiero asegurarme de que Harper pague por lo que robó, legalmente, discretamente y permanentemente. Sonrió levemente. Suenas como una fiscal. No, dije. Solo una mujer con recibos. Trabajamos durante horas construyendo un mapa financiero de los activos de Harper y Dylan. Detalles de la hipoteca, financiación del coche, gravámenes sobre la propiedad, registros fiscales, cada hilo de su vida perfecta expuesto en papel. Entonces Webb señaló una línea con su bolígrafo. Deben impuestos sobre la propiedad atrasados del año pasado. No es mucho, alrededor de 8.000. Pero en Arizona, los impuestos impagados se convierten en gravámenes públicos y cualquiera puede comprarlos. Parpadeé. Lo que significa que si alguien compra ese gravamen y no lo pagan, ¿esa persona puede ejecutar legalmente la hipoteca de la propiedad? Incluso si es su hogar. Especialmente si es su hogar. Por primera vez en semanas, sentí un escalofrío de satisfacción. ¿Podemos comprarlo? Webb asintió. A través de una sociedad instrumental, te mantiene invisible. Hazlo. Durante los días siguientes, me moví como un fantasma a través del sistema que el abuelo una vez había gobernado. Usé mis ahorros, dinero ganado honestamente, para financiar una nueva entidad, Bitmore Holdings LLC. El nombre era soso, burocrático y perfecto. Webb presentó la documentación y en 2 semanas, Bitmore Holdings era oficialmente propietaria del gravamen fiscal de Harper. En el papel, ella me debía, aunque aún no lo sabía. Pero no había terminado. Quería asegurarme de que cada dólar de esa fortuna robada se convirtiera en una cuchilla contra ella. Esa noche, me reuní con Naomi Torres, una contadora forense que Webb recomendó. Ex del IRS, de unos 40 y tantos años, con ojos que no se perdían nada. Revisó los documentos como un detective en la escena de un crimen. 70.000 en movimientos de efectivo a través de 3 cuentas, murmuró. Estructuración clásica. Si presentas el informe correcto, el IRS se los comerá vivos. Exhalé lentamente. ¿Puede ser anónimo? Sonrió. Completamente. Parecerá una alerta interna. Nadie lo rastreará hasta ti. Entonces hazlo. Naomi cerró el archivo. Sabes, la mayoría de la gente quiere recuperar su dinero. Tú solo quieres que sean castigados. Miré por la ventana,
las luces de la ciudad parpadeando contra el cristal. El dinero se puede reemplazar, dije. El respeto no. Una semana después, todo estaba en marcha. Bitmore Holdings poseía discretamente su gravamen fiscal. El IRS había recibido el informe anónimo de Naomi, y Harper, felizmente inconsciente, publicaba fotos de su nueva cocina de diseño bajo la leyenda «Corazón agradecido». No tenía idea de que la gratitud era lo último que debería sentir, porque debajo de esos azulejos de mármol de los que se jactaba, el suelo ya se estaba moviendo, y era yo quien lo estaba quitando de debajo de sus pies. Comenzó en silencio, como la mayoría de las tormentas. Una carta, delgada y oficial, con el sello del Servicio de Impuestos Internos, entregada en la nueva casa de Harper un miércoles por la mañana. El viernes, me llamó. Kingsley, comenzó, con la voz temblorosa pero todavía tratando de sonar casual. No te lo vas a creer. Recibimos un aviso de auditoría del IRS. Dicen que no declaramos algo. Oh, dije, sirviéndome el café. ¿Qué tipo de algo? Alguna afirmación ridícula sobre ingresos no declarados. Es absurdo. Dylan está enloqueciendo. Tenemos todos nuestros recibos. ¿Transacciones en efectivo?, pregunté, interrumpiéndola. Silencio. ¿Por qué preguntas eso? Solo una suposición, dije a la ligera. A veces, las auditorías aleatorias se fijan en el flujo de efectivo. No es aleatorio, espetó, su calma quebrándose por primera vez. Es demasiado específico. Estoy segura de que es solo un malentendido, dije, con voz cálida y sonrisa más fría. La verdad siempre sale a la luz eventualmente. Colgó. Durante las siguientes 2 semanas, seguí su desmoronamiento desde la distancia. Jacob me enviaba actualizaciones. Contrataron a un abogado fiscal. 5.000 por adelantado, 300 por hora. El IRS está cuestionando $70.000 en depósitos en efectivo. Están entrando en pánico. Cada noche, actualizaba mi archivo Operación Equilibrio con nuevas notas. Auditoría del IRS iniciada. Honorarios de abogados en aumento. Fisuras de estrés visibles. Era hermoso de una manera terrible, como ver un castillo de arena derrumbarse bajo su propio peso. Luego llegó la llamada del abuelo. Estaba sentado en la terraza cuando llegué, pareciendo más pequeño bajo el sol de Arizona. Harper me llamó, dijo en voz baja. Sonaba asustada. ¿Te dijo por qué? Dijo que el IRS está acusando a su esposo de fraude. Me suplicó que la ayudara, que les prestara dinero. Me quedé en silencio. Kingsley, suspiró. La familia comete errores. Los perdonamos. La familia no roba, respondí. Y el perdón no borra las consecuencias. Me miró durante un largo momento. Tristeza, orgullo y algo parecido al reconocimiento en sus ojos. Te has vuelto fría, dijo finalmente. No, susurré. Me he vuelto precisa. Para el final de ese mes, los números se estaban volviendo en contra de Harper. Jacob informó que sus multas fiscales combinadas superaban los $20.000. Sus pagos de la hipoteca estaban atrasados. El préstamo de su coche estaba en negativo y el IRS aún no había terminado. Una tarde, recibí un mensaje de Naomi, la contadora que había presentado el informe anónimo. Naomi, resultados de la auditoría listos. No pudieron justificar el origen del efectivo. Se aplicaron multas. Responsabilidad total, $18.740, a pagar en 30 días. Casi sentí lástima por ella. Casi. Esa noche, Harper llamó de nuevo, su voz despojada de toda confianza. Van a embargar nuestras cuentas, Kingsley. Congelaron la tarjeta de la empresa de Dylan hoy. ¿Sabes lo que se siente? Nos estamos ahogando. Deberías haber aprendido a nadar antes de sumergirte en la bóveda de otra persona, dije suavemente. ¿Qué? Nada. Lo siento, Harper. De verdad que lo siento. Pero lo resolverás. Comenzó a llorar. El sonido era crudo, desconocido. El llanto de alguien que nunca antes había tenido que enfrentar la responsabilidad. ¿Crees que eres mejor que yo?
escupió entre lágrimas. Siempre fuiste la favorita del abuelo. Ahora puedes verme desmoronarme. ¿Es eso lo que querías? No, dije con calma. Lo que quería era honestidad. Lo que obtuve fue un robo. Se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de susurrar. Algo está pasando, ¿verdad? Estás haciendo algo. No estoy haciendo nada, dije con sinceridad. La justicia lo está haciendo todo. Después de que colgó, me senté en el brillo silencioso de mi estudio. La noche estaba tranquila, del tipo que hacía que cada sonido fuera más nítido. El leve zumbido del refrigerador, el suave tic-tac del reloj. En la esquina, el retrato del abuelo me observaba. Por un momento, la culpa rozó mis costillas, ligera, fugaz, casi tierna. Luego pensé en la caja fuerte abierta, sus manos temblorosas, su vergüenza silenciosa. La culpa se evaporó. A la mañana siguiente, Jacob volvió a llamar. Quizás quieras sentarte para esto, dijo. ¿Ahora qué? El IRS acaba de poner un gravamen en su cuenta por multas impagadas. Dylan está tratando de obtener un préstamo personal para cubrirlo. Todos rechazados. Me recliné en mi silla, una lenta sonrisa formándose. Bien, dije. Que las paredes se cierren. A través de la ventana, el calor de Arizona brillaba sobre el horizonte del desierto. En algún lugar de la ciudad, Harper probablemente estaba mirando otro sobreoficial, con las manos temblando. Pero esto no era un accidente. Era la precisión tranquila de la justicia, y yo acababa de apretar el gatillo. La llamada llegó a las 10:47 de la noche. Estaba sentada en el balcón con una copa de vino, las luces de la ciudad parpadeando abajo, cuando mi teléfono vibró violentamente contra la mesa. Harper. Por un segundo, consideré ignorarlo. Luego, la curiosidad, o quizás la piedad, ganó. Kingsley, jadeó antes de que pudiera decir una palabra. Estamos arruinados. Las cuentas de Dylan están congeladas. El IRS dice que debemos casi 20.000. Él está bebiendo todas las noches. No podemos dormir. No podemos. Cálmate, dije, aunque mi pulso ya se había acelerado. ¿Qué pasó? Dijeron que alguien nos denunció. Un chivatazo anónimo sobre dinero en efectivo sin explicación. Son todo mentiras. Están destrozando nuestras vidas. Entonces demuéstrales que están equivocados, dije, con tono uniforme. Muéstrales de dónde vino el dinero. Su voz se quebró. No podemos. Dylan dijo que no me preocupara, que él lo tenía todo bajo control. Pero ahora, inhaló bruscamente, como si se diera cuenta de la verdad a mitad de la frase. ¿Crees que fue él? No es así, Harper, dije con cuidado. ¿Tú lo crees? Silencio. Luego un único sollozo. No lo sé. Ya no sé nada. 2 días después, recibí una llamada del hospital. El abuelo se había desplomado durante el desayuno. El médico dijo que era agotamiento y estrés, pero yo sabía que no era así. Cuando llegué, estaba pálido bajo las sábanas blancas, sus manos temblando cuando las tomé. Kingsley, susurró. No dejes que esta familia se desgarre por dinero. Apreté su mano. Ya no se trata de dinero, abuelo. Se trata de respeto. Intentó sonreír, pero sus labios apenas se movieron. Sigue siendo tu hermana, murmuró. No te pierdas a ti misma vengándome. Pero ya no se trataba de venganza. No del todo. Se trataba de restaurar el equilibrio. Esa noche, Harper apareció en el hospital. Su rímel se había corrido por sus mejillas. No se parecía en nada a la mujer glamurosa de sus historias de Instagram. Dylan no estaba por ninguna parte. Se sentó junto a la cama del abuelo y miró los monitores. Ni siquiera me reconoce, susurró. Está cansado, dije. Cansado de mentiras. Se volvió hacia mí bruscamente. ¿Crees que yo hice esto, verdad? ¿Crees que le robé? ¿Lo hiciste? Su boca se abrió, luego se cerró de nuevo. Su barbilla tembló. Dylan dijo que era inofensivo.
Dijo que lo devolveríamos después de que se aprobara la hipoteca. Dijo que el abuelo ni siquiera se daría cuenta. Mi voz se endureció. ¿Lo sabías? No quería saberlo, lloró. Intenté creerle. Pensé que era solo un préstamo temporal. Un préstamo, me reí suavemente, la incredulidad cortándome. Vaciaste los ahorros de toda la vida de un anciano y lo llamaste un préstamo. Harper se cubrió la cara, sollozando. No quería que llegara tan lejos. Nunca lo hacéis, dije en voz baja. Así es como sobrevivís las personas como tú. Construís vuestra comodidad sobre la ruina de otra persona. Levantó la vista, con las lágrimas surcando su rostro. Kingsley, por favor, ayúdame a arreglar esto. Haré lo que sea. Puedes empezar, dije fríamente, confesándole a él antes de que muera. Sus ojos se abrieron de par en par, él no. Se está apagando, Harper. Y si deja este mundo pensando que lo amabas mientras le robabas, eso es tu responsabilidad. Se quedó sentada allí durante mucho tiempo, observando el lento subir y bajar del pecho del abuelo. Luego, con manos temblorosas, se inclinó hacia adelante y susurró, abuelo, lo siento. Cometí un error. Tomé lo que no era mío. Sus ojos se abrieron de golpe, confundidos, buscando. ¿Qué dijiste? Las lágrimas corrían por su rostro. Fui yo. Dejé que Dylan me convenciera. Pensé que lo arreglaría. Por un momento, el silencio llenó la habitación, espeso, sofocante. Luego, el abuelo dirigió su mirada hacia mí. Lo sabías, dijo suavemente. Asentí. Y elegiste la justicia. Tú me enseñaste eso, ¿recuerdas? Sonrió débilmente, luego cerró los ojos, susurrando. Buena chica. Harper se derrumbó a su lado, sollozando incontrolablemente. Pero no sentí nada. Ni triunfo, ni satisfacción, solo el dolor sordo de una herida demasiado profunda para la victoria. Más tarde esa noche, en el aparcamiento del hospital, Harper me alcanzó. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, con la voz hueca. Vives con lo que hiciste, dije, dándome la vuelta. Kingsley, por favor, no. Tuviste todas las oportunidades para detenerte, la interrumpí. Elegiste la codicia. Sus palabras salieron agudas, temblorosas. Crees que eres justa, pero solo eres cruel. Me detuve, girándome para enfrentarla bajo la dura luz fluorescente. Cruel, dije. No, Harper. Crueldad es robarle al hombre que nos crió. Lo que yo soy, me acerqué más, con los ojos a su nivel, es la consecuencia. Y con eso, me alejé. Pasaron 3 semanas después de la confesión de Harper. El abuelo se estabilizó por un tiempo, pero su chispa se había ido. Rara vez hablaba, pasando sus tardes mirando por la ventana hacia el desierto. Cada atardecer parecía algo de lo que se estaba despidiendo. Cuando finalmente se durmió por última vez, me senté a su lado en silencio. No dejó un testamento que dividiera la herencia. Dejó una frase escrita a mano con su caligrafía familiar. Todo lo que construí va para quien lo respetó. No se trataba de dinero. Era un mensaje. Y lo honraría exactamente como él lo habría querido, con precisión. 2 días después del funeral, Marcus Webb llamó. Whitmore Holdings está oficialmente listada como titular del gravamen sobre la propiedad de Harper. Han faltado a 2 pagos. Puedes emitir una carta de demanda ahora. Envíala, dije. ¿Cuánto deben? 10.000 con multas. Correo certificado. Se requiere firma. Dudó. Esto los destruirá, Kingsley. Se destruyeron a sí mismos, dije. 3 días después, Harper llamó. Su voz era frágil. Una compañía llamada Whitmore Holdings nos acaba de enviar una carta. Están exigiendo $10.000 por impuestos impagados. ¿Eres tú? ¿Por qué pensarías eso? Porque es demasiado perfecto, siseó. Primero el IRS, ahora esto. Estás detrás de todo, ¿verdad? Harper, tú, de todas las personas, deberías saber que las acciones tienen consecuencias. Estás loca.
Esa casa es todo lo que tenemos. Entonces quizás deberías haberlo pensado 2 veces antes de comprarla con dinero robado. Te arrepentirás de esto, Kingsley. Tal vez, dije suavemente. Pero al menos dormiré. Colgó. Esa semana, Jacob me envió un mensaje de texto. Sus cuentas están vacías. Dylan ha dejado su trabajo. Han puesto el Audi a la venta. Las cosas se están desmoronando rápido. Por la noche, me sentaba en el antiguo estudio del abuelo, ahora mi estudio, y abría la gruesa carpeta etiquetada como Operación Equilibrio. Cada página contaba una historia. Robo, mentiras, negación y ahora, el ajuste de cuentas. No traía alegría. Traía claridad. 2 semanas después, Webb llamó de nuevo. No se han recibido pagos. Bajo la ley de Arizona, ahora puedes proceder con la ejecución hipotecaria. Hazlo. Tomará 30 días antes de que se apruebe la subasta. Está bien, dije. Déjalo sudar. Cuando la notificación llegó a la puerta de Harper, condujo a mi casa esa misma noche. No se molestó en llamar. Irrumpió, con el pelo desaliñado, los ojos rojos y salvajes. Compraste nuestra deuda. Sé que eres tú. No deberías estar aquí, Harper. Nos estás quitando nuestra casa. El abuelo está muerto. Dylan se ha ido. Y todavía no estás satisfecha. Estoy satisfecha, dije de manera uniforme. De que finalmente entiendas lo que cuesta el robo. Se acercó más, temblando. ¿Crees que esto te hace poderosa? No eres mejor que yo. Yo no robé, dije en voz baja. Yo cobré. Su voz se quebró. Por favor, Kingsley, no hagas esto. Venderé el coche. Conseguiré el dinero de alguna manera. Es demasiado tarde. Eres mi hermana y eras su nieta. Deberías haberte comportado como tal. Se quedó helada. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier grito. Por un momento, se pareció a la Harper que solía conocer antes de que la codicia la hubiera torcido en algo irreconocible. Luego se dio la vuelta y salió sin decir otra palabra. En la mañana de la subasta, los escalones del juzgado estaban cálidos bajo el sol del desierto. 3 postores estaban entre la multitud. No reconocía a ninguno de ellos. Marcus estaba a mi lado, con papeles en la mano. Puja inicial, $250.000, anunció el subastador. Un postor levantó su tarjeta. Yo levanté la mía. Otro le siguió. Las pujas subieron constantemente, 260, 270, 280. A los $295.000, el último postor bajó la mano. Vendido al postor número 12, declaró el subastador. Marcus se volvió hacia mí con un respeto silencioso. Felicidades. Eres dueña de la propiedad. Asentí una vez. Todavía no. Seré dueña de la paz después. Cuando Harper llegó, la multitud ya se estaba dispersando. Su rostro estaba pálido. Su lápiz labial corrido. Apretó el aviso de ejecución hipotecaria en una mano. Te lo llevaste todo, susurró. No, dije. Tú te lo quitaste todo a ti misma. Yo solo escribí el final. ¿Qué quieres de mí, Kingsley? ¿Mi vida? No, dije, acercándome. Solo tu silencio. Y tu recuerdo de lo que sucede cuando traicionas a la sangre. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Te odio. Lo sé. Se dio la vuelta y se alejó, con los hombros temblando. Dylan la siguió, silencioso y roto. Esa noche, Marcus me envió la documentación final. La casa, la que Harper compró con el dinero robado del abuelo, era oficialmente mía. Conduje hasta allí a la mañana siguiente. La puerta chirrió al abrirse, el viento susurrando entre las palmeras. Dentro, los suelos de mármol brillaban, el mismo mármol del que Harper se había jactado en línea. Caminé por cada habitación lentamente. El silencio era pesado, pero no dolía. Se sentía como un cierre. En la sala de estar, encontré una única foto enmarcada que habían dejado. Yo, Harper y el abuelo,
tomada en su 21º cumpleaños. Sonreíamos entonces. Casi no nos reconocía. Puse la foto boca abajo sobre el mostrador. Descansa tranquilo ahora, abuelo, susurré. Está hecho. Mientras cerraba la puerta con llave detrás de mí, me di cuenta de algo. La venganza no me había hecho poderosa. Me había hecho precisa. Y a veces, la precisión es el único idioma que la justicia entiende. La casa se vendió 3 semanas después. La compró una familia joven. Una pareja con 2 niños pequeños. Y esa clase de esperanza que solo las personas no tocadas por la traición pueden llevar. Cuando firmé la documentación final, Marcus dijo, obtuviste una ganancia limpia. Después de los honorarios legales, todavía ganaste casi 100.000. No lo hice por la ganancia, respondí. Sonrió débilmente. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Miré por la ventana, el sol de Arizona brillando dorado sobre el horizonte. Porque algunas deudas no se pagan con dinero, se pagan con paz. Asintió como si lo entendiera, o al menos no necesitara hacerlo. Un mes después, visité la tumba del abuelo. La lápida era simple, tal como él la había querido. Arthur Whitmore, 1938 a 2025. La integridad es riqueza. Ningún ladrón puede tocarla. Me arrodillé y quité algunos pétalos caídos del mármol. La brisa del desierto era cálida, llevando el vago aroma de una lluvia que nunca llegó. Ya se acabó, dije suavemente. Tu legado está a salvo. Por un momento, casi pude oírlo, esa voz lenta y constante que me había guiado toda mi vida. Sé paciente, Kingsley. La justicia tiene una memoria más larga que el dolor. Sonreí, incluso mientras las lágrimas ardían detrás de mis ojos. Más tarde esa tarde, vi a Harper. Estaba trabajando en una cafetería del centro, con un delantal descolorido, el pelo recogido, las manos temblando mientras le daba el cambio a un cliente. Cuando me vio, su rostro palideció, se quedó helada. La taza de café a medio camino del mostrador. Me acerqué lentamente. Hola, Harper. ¿Qué estás haciendo aquí?, susurró. Buscando un cierre. Ya lo conseguiste, dijo con amargura. ¿Te lo llevaste todo? No, dije en voz baja. Se lo devolví a quien pertenecía. Su voz se quebró. Ahora estás feliz. Yo estoy en la ruina. Dylan se fue. Todos piensan que soy una ladrona. Lo eres, dije. No con crueldad, solo con sinceridad. Ella se estremeció, apretando la mandíbula. Crees que eres una especie de heroína. Eres peor de lo que yo fui. Al menos yo no me escondí detrás de la ley. La diferencia, dije suavemente, es que yo no necesité esconderme. Nos quedamos allí un largo momento. 2 hermanas separadas por decisiones que ninguna podía deshacer. Luego di un paso atrás, dejando un sobredoblado en el mostrador. ¿Qué es esto?, preguntó. Cierre, dije de nuevo. Es la escritura de lo que queda de la cabaña de la abuela en Prescott. Es tuya. Si puedes conservarla esta vez. Sus ojos se abrieron de par en par, la confusión parpadeando en incredulidad. ¿Por qué? Porque el abuelo no querría que estuvieras sin hogar. Y porque la venganza termina aquí. Antes de que pudiera responder, me di la vuelta y me alejé. Conduciendo de regreso a través del desierto, el sol se ponía detrás de los acantilados rojos, pintando el cielo en bandas de fuego y violeta. Por primera vez en meses, me sentí en calma. Pensé en todo lo que había sucedido. La investigación, el engaño, las cartas, las noches silenciosas esperando que las ruedas de la justicia giraran. La venganza no me había hecho feliz, pero me había hecho sentir completa. Harper viviría con su culpa. Yo viviría con mi conciencia. Y el legado del abuelo viviría sin mancha. Esa noche, abrí mi viejo portátil y me desplacé hasta la parte superior del archivo etiquetado como Operación Equilibrio. Al final, escribí, entrada final, 28 de agosto de 2025. Justicia completada. Familia fracturada, integridad restaurada. A veces, el costo de la paz es la soledad, pero la paz, a diferencia de la riqueza,
No puede ser robada. Guardé el archivo y cerré la tapa. Afuera, el viento del desierto se levantó, cálido, interminable, vivo. En algún lugar a lo lejos, un trueno retumbó, suave y distante, como el último latido de un corazón. Me serví una copa de vino, me paré junto a la ventana y susurré a la noche: tenías razón, abuelo. El respeto es riqueza. La tormenta estalló sobre el desierto. Relámpagos brillando en la oscuridad, iluminando las colinas donde el nombre Bigmore todavía significaba algo, no por la fortuna detrás de él, sino por la mujer que se negó a permitir que fuera robado.